Buenas tardes, Fernando Pereira, gracias por estar ahí. Un placer estar con ustedes, ¿eh? Pero ¿cómo te va, Fernando? Qué placer tenerte en este programa. El placer es mío, como siempre. Algunas veces he podido estar en estudio, pero bueno, el Frente Amplio dialoga y el Frente Amplio escucha. Me tiene más en el interior que en Canelones y en Montevideo, así que es una buena oportunidad esta para conversar, para detenernos a pensar un poco en el futuro, ¿no? Bien, hablemos de futuro ya y ya le entramos a la charla. ¿Cómo, desde tu punto de vista como presidente de la fuerza política, yo lo digo, más importante de América Latina, el punto de vista en cuanto a cantidad, calidad y a la exploración de bases y sectores diversos, en ese experimento que ha salido bastante bien hasta el día de hoy, desde que se fundó? ¿Cómo ves vos como presidente la política internacional hoy? ¿En qué estado de situación ves el mundo hoy? Porque eso refleja en la región y refleja en Uruguay. Bueno, por un lado, vivimos en un mundo muy convulsionado, pero si pensamos en la política exterior de Uruguay, que es lo que hace Uruguay para estar mejor posicionado en el mundo, realmente que la frase que mejor me sale es que no hay política internacional en Uruguay. Si ustedes piensan en los anuncios que hizo el presidente Lacalle sobre el TLC con China, no hay una letra escrita. El TLC con Turquía, ni una letra escrita. La asociación con el Transpacífico, ni una letra escrita. Hace pocos días leímos en los diarios que los empresarios estaban intentando buscar destinos para sus productos, circunstancia que yo no leía hacía décadas en un diario. Es decir, si uno piensa cuál es la inserción de internacional de Uruguay en el mundo, es una situación de fuerte enfrentamiento en la región, de un deterioro del vínculo con Argentina, de un deterioro del vínculo con China, que China lo hizo saber, y China lo hace saber de forma clara. Entonces tenemos una dificultad de inserción de nuestros productos en el mundo, además de falta de competitividad. Y luego, si uno mira la situación de la guerra de Rusia y Ucrania y esto cómo afecta al mundo, realmente estamos viviendo un mundo complejo, un mundo duro, pero que depende también en buena medida de la humanidad, en qué se construye, en qué se reconstruye. Como vos decías, el Frente Amplio es una agrupación de partidos y sectores y bases que ha sido una estructura de unidad en la diversidad que ya lleva 52 años. Decir esto así parece sencillo, pero 52 años la izquierda unida en un país es de los pocos ejemplos en el mundo. Con lo cual, digamos, tenemos que pensar la política internacional desde esta lógica, que hay que pensarla desde la diversidad, desde nuestras distintas vertientes de pensamiento, desde dónde queremos ubicarnos en el mundo, y creo que en general hemos cumplido un papel más que aceptable en cómo posicionarnos de cara a la solidaridad con los pueblos que sufren en América Latina, a la solidaridad con Brasil en el momento del golpe de Estado a Dilma Rousseff, con la alegría que nos provocó el triunfo de Lula, de Boric, de Petro en Colombia, de Boric en Chile. Es decir, no nos hemos escondido para celebrar los éxitos de otros progresistas en otras partes de América Latina, con lo cual, digamos, nos seguimos sintiendo fuertemente latinoamericanistas, ¿no? ¿Cómo sería una visión del Frente Amplio en el gobierno? Sin serlo, ya se fue el gobierno, pero hoy no sé, pero el proyecto de futuro, en esas diferentes discusiones, charlas que están haciendo a nivel nacional y congreso por medio que se viene, ¿cuál es el proyecto de inserción en este mundo complejo, que ya diste algunos pincelazos, pero donde hay grietas grandes, donde hay un avance de la derecha a nivel internacional, pero también hay un avance del progresismo a nivel latinoamericano? ¿Cómo es la visión y cuál es el proyecto para decirle a la población que se podría esperar del Frente Amplio? Bueno, claramente nosotros vamos a priorizar el Mercosur como mecanismo de inserción en el mundo. Si el Mercosur no funcionó, no es problema del instrumento, es problema de la falta de política que nuestros gobiernos tuvieron para profundizar en un momento donde había varios gobiernos progresistas en la región. El Mercosur productivo, el de la complementación productiva, el de la inserción, el de la matriz productiva complementaria, es el Mercosur que puede darle herramientas y posibilidades a los uruguayos de tener trabajo
de acceder a una matriz productiva diversificada, de mejorar el acceso de lo que producimos en los mercados mundiales. Nuestra apuesta es un Mercosur político, social y cultural que dé las mejores oportunidades a Uruguay, a Paraguay, a Argentina y a Brasil, pero que luego se pueda ampliar al resto de Sudamérica, porque claramente hay que ir a una política internacional que tome en cuenta bloques lo más grandes posibles. Ni siquiera Brasil puede solo. Imaginemos que Brasil es casi un continente. Pensar en un Mercosur más abarcativo que el actual nos puede permitir tener mejores niveles de inserción internacional, pero también mejores niveles de acceso de nuestros productos al mundo. Hay que recordar en esa política internacional que llevó a cabo el Frente Amplio en gobiernos anteriores, se logró cambio de matriz de varias cosas en nuestro país y logró que las empresas también se vinieran a instalar y no era el cuco de que mirá que si llegan al frente nos van a expropiar. Hola, lo congelé. Lo congelé con la pregunta, Fernando. Atento, se me congeló Fernando. Sí, bueno, yo estoy bien, pero no te escucho. Ahora sí te escuchamos, ahora te escuchamos. Yo estoy bien, ahí arrancaste. Pero no te escuché la pregunta. En ese marco que hubo de aprendizaje, de inserción internacional del Frente Amplio, estando los tres lustros en el gobierno, para este proyecto de futuro, también ya se sacó el fantasma de que si ganaba el Frente te iban a sacar no sé qué cosa. También vino la industria internacional a colocarse en Uruguay. No, está claro que el Frente Amplio sacó varios demonios de encima. Ni nos íbamos a llevar a los niños a ninguna parte, ni iban a dejar de llegar inversiones a Uruguay porque estuviera el Frente Amplio, ni íbamos a dejar de avanzar en políticas sociales que fueran más abarcativas que la de los gobiernos liberales, ni íbamos a dejar de hacer reformas de fondo, y eso lo hicimos todo dentro de un marco democrático, dentro de un marco de diálogo y dentro de un marco de transformaciones profundas. Solo pensar que invertimos en locales escolares, liceales, universitarios y de universidades de trabajo más de 1.300 millones de dólares en 15 años, solo pensar en que a cada niño le dimos un computador, una computadora, pero en cada escuela, en cada liceo, en cada UTU, internet de calidad, solo pensar que hicimos una reforma tributaria para el que gane más pague más, pero también para el que tiene mejor renta, pague mejor renta. Y eso generó condiciones para que el Uruguay tuviera inversiones potentes en salud, armando el Sistema Nacional Integrado de Salud, para que hiciera fuertes inversiones en educación, llegando a 5.2% del producto, para que hubiera un importante avance en materia de gasto social, atendiendo a una población que tenía, cuando asumimos el gobierno, 40% de uruguayos pobres y que la dejamos en 8% de uruguayos pobres. Es decir, hay un conjunto de políticas que fueron acertadas y una cierta lejanía de la fuerza política Frente Amplio con la sociedad. Es decir, pudimos gobernar para la gente, pero no necesariamente gobernamos con la gente. Y gobernar con la gente es tener un diálogo permanente, entender cuáles son los tránsitos de los cambios, si se van comprendiendo, si la comprensión de los cambios son lo suficientemente profundos como la gente quiere, si la gradualidad de los cambios fue la necesaria, y esto del FAT Escucha nos ha servido para acercarnos mucho a lo que piensan nuestros compañeros y compañeras por un lado y las organizaciones de la sociedad civil por otro. Acá tuvimos una columna permanente a cargo de Aníbal Pereira, a nombre del FAT Escucha, donde nos dijo, comúnmente hacíamos el recorrido donde iba a estar la semana que viene, dónde va a estar, y tenemos ejemplos que nos ha dicho, y hasta la cantidad de kilómetros que se han hecho, y hasta la cantidad de reuniones que se han hecho. Cosa que nos parece más que importante. Sí. Esa es una pata más que contradictoria, porque yo tengo algunas preguntas, señor Teniente, creo que te las llevé también a ti. Yo te decía que no es solamente los medios de comunicación, que a lo mejor no supimos manejarlos, sino también ese mano a mano que tú decías en el FAT. No, lo más importante es el mano a mano. Nosotros los medios de comunicación los consideramos muy importantes, son masivos,
le damos mucha importancia, hacemos entrevistas, tratamos de agendar programas masivos, pero lo que cambia la política, lo que cambia la sociedad, lo que cambia el vínculo entre el Frente Amplio y la sociedad, no es la intermediación entre el dirigente, los medios y la sociedad. Es la intermediación entre el partido político y la sociedad, directa. Es decir, la conversación mano a mano, cara a cara, que te conozcan, no a vos persona, que conozcan al Frente Amplio, que conozcan qué quieren hacer, y al mismo tiempo que conozcan hombres y mujeres que conducen el Frente Amplio. En esta gira del FAT Escucha participaron 1000 hombres y mujeres, y la mitad fueron mujeres, y todas las senadoras y senadores, todos los diputados y diputadas, todos los ediles y edilas, todos los concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, es decir, hubo un movimiento muy masivo del Frente Amplio en todo el territorio nacional. Ese movimiento masivo luego se recoge, por ejemplo, en un dato concreto. En Florida había 6 comités de base, ahora hay 12. En Durano había 7 comités de base, ahora hay 14. Entonces, digamos, cuando uno llega al territorio, conversa con los compañeros, ve la necesidad de cambiar del gobierno, también se construye la estructura para ganar. También ahí estás construyendo el camino para ganar. Hoy el Frente Amplio, la encuesta le da que ganaría y que probablemente competiría a la mayoría parlamentaria. Pero lejos de descansarnos, multiplicamos nuestro esfuerzo. Porque no es que el Frente Amplio pierde una elección, es que cuando pierde el Frente Amplio la elección, pierde fundamentalmente la gente. Pierden los trabajadores salarios, pierden derechos, pierden los jubilados ingresos, pierden derechos, pierden las personas con menos ingresos y pierden derechos. Y esto es lo que está, las empresas públicas se debilitan y son los directamente afectados los que necesitan de esos servicios públicos. Es decir, no es un problema de ego, de si el Frente Amplio gana o pierde y cómo nos sentimos anímicamente. Es un problema de cómo le va a los uruguayos y uruguayas. Digamos, ya vieron la promesa de los 5 años, mejores años de nuestras vidas, en qué quedó, ¿no? 4 años para el olvido. Porque por un lado están las promesas incumplidas. 50.000 puestos de trabajo, que no sé, 50.000 viviendas que no se van a hacer. Por el otro lado, asentamientos, erradicación de asentamientos, que se ha avanzado muy poco. Por el otro lado, los 136 liceos, de cuales ya casi ni se habla. Por el otro lado, no iban a bajar los salarios y en los primeros 3 años los salarios perdieron 45 días. Es decir, perdieron 45 jornales. 1.000 millones de dólares perdieron los trabajadores de masa salarial. Entonces, no es que perdés un poco, es que perdés mucho. La llegada del herrerismo al Uruguay, significó la caída de los salarios, de las jubilaciones, de los puestos de trabajo en el sector público, de la fortaleza de las empresas públicas. Y esto, que son políticas globales, terminan viéndose muy afectadas. Entonces, de alguna manera, construir la herramienta que sea capaz de superar el neoliberalismo es nuestra tarea central. Y desde mi punto de vista la estamos cumpliendo. Si el Frente Amplio hoy tiene un guarismo que oscila entre 42 y 43% por 7ª encuesta consecutiva, quiere decir que hemos avanzado de 32 o 31 que teníamos hace 5 años, ¿no? Nosotros llegamos con encuestas de 30 y 31% a este momento hace 5 años, y hoy estamos llegando con encuestas de 42 y 43%, es decir, en una mejor condición. Pero lejos de conformarnos, trabajamos para fortalecernos, para construir esa estructura de Me Sumo por Uruguay, que es la lógica de ir a 100.000 militantes, hombres y mujeres, que con distintos niveles de tiempo, con distintas tecnologías, con distintas formas, hablen con sus vecinos, con sus parientes, con la gente que va a la feria, en militancia en la Rambla, en el Parque, en el Prado, allí donde va la gente, conversar, porque en el mano a mano es donde el Frente Amplio tiene mejores posibilidades de ganar, ¿no? Y por el otro lado, sí, la falta de transparencia que ha tenido el gobierno, ¿no? Porque en estos 4 años todavía no nos han podido explicar cómo contrataron una empresa de Estonia para hacer llegar turismo a un país que tenía las fronteras cerradas. Hasta ahora hay denuncias de miembros del Partido Colorado, del director del Ministerio de Turismo.
del director de turismo. Pero hasta ahora no hay una explicación de por qué la calle Pou cesó a Cardoso y hay una investigación judicial en curso. Hasta ahora no sabemos por qué se tomó la decisión de entregar el puerto por 50 años. Sí sabemos que hoy procesaron a un miembro de la empresa Vertical Sky por seguimiento a Vergara y a Charles Carrera, porque precisamente querían que levantaran la denuncia del puerto. Ahora, ¿quién contrató a esa empresa para extorsionar a 2 senadores? ¿Quién le dio seguimiento a sus senadores? Entonces nadie lo ha explicado hasta ahora. Cayó toda la cúpula policial por este caso, el caso Astesiano. Y tenía cerca de 20 indagatorias e igual lo contrataron como jefe de seguridad del presidente. Y hasta ahora no lo han explicado. Un narcotraficante pesado y peligroso estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso y le dimos un pasaporte uruguayo legal con el que pudo salir de Dubái. Y hoy se mantiene prófugo. El único documento real que se dicen que hoy tiene Marcet es el documento, el pasaporte uruguayo que se hizo en Dubái, con dudas de todo el mundo, como se está viendo en la investigación que se está haciendo sobre el caso. Ahora la CARU. Parecería que hay 40 ingresos a dedo en la Comisión del Río Uruguay, administradora del Río Uruguay. Hace unos días la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, donde Albizu creía, como dice Botana, que era Papá Noel, e hizo entrar a ediles y a miembros de las listas del Partido Nacional y del Partido Colorado, pagando favores políticos y haciendo una campaña electoral a la Intendencia por adelantado. Bueno, estas son las cosas que no tienen que pasar. Cuando un gobierno tiene más cosas para explicar que logros para mostrar, estamos fritos, ¿no? Entonces, de alguna manera, las confianzas personales, todas las podemos tener. Pero cuando uno tiene responsabilidades institucionales, primero está la institucionalidad. Y la institucionalidad no hace que uno le crea a una persona. Tiene que someterla al veredicto de la justicia. Es probable que muchos senadores creyeran en Penades, pero lo cierto es que la Fiscalía se encamina a pedir el procesamiento de alguien que aparentemente explotó sexualmente a menores de edad. Si eso se comprueba, es un tema grave y en el que se le dio confianza por muchos momentos. Si lo de Capretti se confirma en el Ministerio del Interior, incurrió en un delito de abuso y fue negado y se le dio creencia, en cierta manera se coloca a la víctima como un problema y la víctima luego parece demostrar que efectivamente hubo abuso, si no, no iba a renunciar a su cargo en el Ministerio del Interior y mucho menos a la RENIM. Entonces son muchas las cosas por las cuales el gobierno tiene que explicar y muy pocos los logros para mostrar, ¿no? Uno Santiago puede quedarse con la idea Santiago González, que está callado, pero... ¿Perdón? Santiago González, que uno se ha olvidado, pero recuerdo lo que pasó con Santiago González. Santiago González se cansó de mentirnos. Sí. Se cansó de mentirnos. Y sin embargo, nosotros tampoco hemos dicho leña del árbol caído. Lo que hemos pedido es que se den explicaciones. Y hasta ahora no se nos han dado. Entonces, cuando un país tiene más, un gobierno que tiene más para explicar que logros para mostrar, requiere una esperanza, requiere una alternativa, necesita una fuerza política capaz de generar propuestas que enamoren. Y por eso ya alargamos, ya hace varios días, el 3 de agosto en Florida, el proyecto de programa del Frente Amplio. Imaginemos que ese proyecto se va a discutir durante casi 5 meses en los comités de base, en las coordinadoras, en las departamentales. Se está conversando con más de 200 organizaciones en todo el país y con unas 50 a nivel nacional para conocer qué esperan de las políticas del Frente Amplio y para pedirles que nos sugieran cuáles serían las 3 políticas que no podrían faltar en los primeros 180 días del gobierno. Es decir, estamos muy cerca de la gente, trabajando con mucha intensidad, como te dijo Aníbal, para llegar a cada uruguayo, a cada uruguaya, con propuestas claras, de que si llega el Frente Amplio van a pasar cosas claras, con la niñez infantil, con la pobreza infantil, con la juventud, con la cultura, con el trabajo, con el desarrollo, con el cuidado ambiental,
con la integración regional. Es decir, es un programa muy profundo y que tiene miradas muy impactantes, un trabajo muy profundo que coordinaron los compañeros Ricardo Ehrlich y Álvaro García, pero en el que participaron más de 1000 uruguayos y uruguayas, académicos, intelectuales, de la cultura, de la medicina, del arte, militantes de las coordinadoras y de los comités. Realmente es muy bueno tener una fuerza política que sea capaz de tener 1 año y medio en discusión un programa, ¿no? Había, yo estipulo más o menos unos 3 o 4 mil cuadros que se fueron para la casa, calientes por diferentes motivos, por A, por B, por C, por D. Sí. Es cierto que la fuerza política, Frente Amplio, dentro de cuando comenzó la charla, ese experimento raro entre comité, sectores de varias tintas políticas, se lograron administrar. ¿Cómo administrar en estos momentos complejos, álgidos, el disenso? Para buscar un consenso hay que buscar primero cómo se cose, cómo se trabaja todos los días el disenso. Tú vienes una amplia experiencia que no la dijiste hoy, yo la digo ahora, que también se llega al Frente Amplio a llegar a esa mancomunión, pero también hay un experimento que es único en todo el mundo, que es la Central Obrera, que tú también fuiste presidente de esa central. Sin ninguna duda, y fue un honor, y sigue siendo un honor, haber sido parte del movimiento sindical 30 años y haber sido entre coordinador y presidente 16 años. Donde hay que fue un mucho. aprendizaje de surcir y de tejer y de encontrar acuerdos y de noches sin dormir y de noches en ocupaciones y de noches conversando con compañeros y compañeras. La verdad que esa es una escuela de tejer consenso, de tejer unidad, de construir. Y acá en el Frente Amplio básicamente hago lo mismo, converso con uno y con otro y vamos buscando acuerdos y finalmente se llegan a lo mismo. Muchas veces son difíciles, muchas veces la prensa dice a esto no van a poder arribar a un acuerdo y finalmente llegamos a un acuerdo y sorprendemos y el Frente Amplio sigue sorprendiendo, porque yo creo que la frase esa de la calle, no sé lo que es el Frente Amplio, inmediatamente después de la derrota electoral, cuando le hicieron una entrevista de prensa en la Argentina, hoy ya no la puede decir. Hoy el presidente y todos los uruguayos saben que el Frente Amplio es el partido más grande del Uruguay y que actualmente supera a todos los partidos sumados por 6 puntos. Entonces, digamos, el Frente Amplio se transformó en el partido más fuerte del Uruguay hace más de 20 años y lo mantiene después de la derrota, cuando todo el mundo pronosticaba que la derrota nos podía traer una fractura. Y lejos de una fractura nos trajo niveles de unidad, permitió juntar firmas junto con el movimiento obrero y otros movimientos sociales para derogar los peores 135 artículos de la LUC, nos permitió ir a un referéndum que las encuestas nos daban 12 puntos abajo y que luego a la hora de abrir los sobres apenas perdimos por 1 punto, a pesar de que por cada peso invertido por el sí, hubo 6 o 7 invertidos por el no. A pesar de todas estas cuestiones negativas, el Frente Amplio logró sacar la cabeza hacia afuera, la superficie, poder mirar en perspectiva, construyó un plan político al que mucha gente no le prestó atención y lo cumplió. Como dice un entrenador de fútbol muy prestigioso del Uruguay, con un plan político, con un plan se puede perder, pero sin un plan, sin una planificación, es seguro que se pierde. Entonces, lo primero que hay que tener era un plan. El plan lo logramos tener, logramos fortalecer al Frente Amplio, lo logramos fortalecer en todo el territorio, y hoy el Frente Amplio no solo es mayoría en Canelones y Montevideo, sino que es el partido mayor en todo el interior del país. Y esta es una de las mejores noticias que han llegado a nuestra mesa de trabajo en las últimas 2 semanas. Dale, hola Néstor, ¿cómo andás? Mi pregunta para Fernando Pereira: ¿cuándo nuestros dirigentes van a salir de las gateras para entusiasmar al pueblo y así poder llegar en primera vuelta? Creo que el pueblo y hasta los frentamplistas necesitamos la voz de Laura, y se fue. Y hay que hacer algo urgente para despertar al mamao, dijo una vecina. No, y es Aura. Nosotros estamos todas las semanas en el territorio, como te cuenta Aníbal Pereira. Por ejemplo, esta semana estuvimos en Salto un día entero, llegamos en la madrugada del sábado, estuvimos en el fin de joven, llena la huella de jóvenes
discutiendo sobre salud mental, sobre trabajo, sobre el futuro. De acá nos fuimos a Maldonado, en Maldonado nos reunimos con los ediles de todo el país que estaban en el Congreso. Es decir, estamos toda la semana saliendo al interior. Mañana no, el jueves vamos a Durano y el viernes a Flores y así sucesivamente hasta fin de año. Así que de acá hasta la elección nacional no paramos. Y me consta que lo mismo están haciendo los demás dirigentes y dirigentes del Frente Amplio, ¿no? Es decir, capaz que todavía no se ve, pero cuando se vea va a tener un tamaño enorme. O sea que sí nos damos cuenta que no hay mamado, que nos tenemos que despertar todos a tiempo y que nuestra campaña principal es construir la mayoría parlamentaria en octubre, con lo cual vamos a poner todo nuestro esfuerzo entre junio y octubre para construirlo. Daniel Russo pregunta para Pereira: los canales 4, 10 y 12 fueron favorecidos primero por el pago de Antel para incluir sus señales y recientemente con el Fondo para Producciones Audiovisuales. ¿Qué garantías existen de que esos fondos no terminen siendo una financiación de la futura campaña política? ¿Hay algún mecanismo de auditoría que permita revisar quién pagó cada una de las pautas publicitarias? Tal vez por la ley de medios o por la JUTEP. Daniel Russo la pregunta. Y no hay controles, porque uno presenta las declaraciones en la Corte, pero después la Corte Electoral no tiene capacidad de contralor. Eso es algo que el Frente Amplio debe revisar en la próxima legislatura y dar las herramientas para que haya controles. De la declaración que hubo, nosotros pagamos el minuto más caro que lo pagó el Partido Nacional en la elección 2019. Eso es así. De acuerdo a lo que declararon los partidos, ¿verdad? Sí, Álvaro de Malvin Norte. Para Pereira, ¿qué hará el Frente Amplio cuando gane con los medios de comunicación, con el Ejército, con la SAFAP, con la Caja Militar, impuesto a los depósitos uruguayos en el exterior, impuesto a la herencia? Álvaro de Malvin Norte. Bueno, son muchísimos temas. Todo esto está contenido en el programa del Frente Amplio, que lo invitamos a leerlo en www.frenteamplio.org.uy. Pero claramente que el Frente Amplio tiene un conjunto de propuestas sobre la reforma de la seguridad social. Mañana empieza un trabajo de una comisión de expertos con diputados, senadores, expertos de la seguridad social, para construir el temario del diálogo social para el caso que gane el Frente Amplio. Y eso va a abarcar a la Caja Militar y al resto de las cajas, pero va a ser con diálogo social, no colocando simplemente la mayoría parlamentaria. Vamos a hablar con trabajadores, con jubilados, con empresarios, con partidos, e intentar construir un acuerdo a 30 años. Claramente la reforma que se votó en el gobierno actual perjudicó a los trabajadores y trabajadoras con más años de trabajo y menos ingresos, en 2/3 de los mismos, con lo cual hay que colocar una alternativa a este modelo que ha sido francamente de desigualdad, ¿no? ¿Cuál es la resolución para el colectivo del Frente Amplio en cuanto a eso que están nombrando? ¿Es esa comisión? Y en cuanto a la posición que tienen de levantar firmas, sí, unos no, que uno estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, ¿cómo se encamina eso? Ese disenso. Bueno, la recolección de firmas es una iniciativa del PIT-CNT. Y el PIT-CNT, sí, claro, como vos bien sabés, Yorka, es autónomo de los partidos políticos y también del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene como prioridad el diálogo social. Sobre el plebiscito hemos planteado que el próximo plenario del Frente Amplio en el mes de octubre laude la posibilidad de la libertad de acción, tanto para sectores como para bases, pero no está resuelto. Es una propuesta a la presidencia. La mesa política del Frente Amplio la va a analizar la semana que viene para ver si esta es la recomendación que le hace al plenario, y en la medida que el plenario lo resuelva, cada uno de los Frente Amplistas va a tener libertad de acción para trabajar en un tema donde hay más de una visión en la táctica y más de una visión en el contenido de la papeleta. Y es lógico que cuando hay dos visiones que tienen tamaño importante dentro de la fuerza política, no nos impongamos, sino más bien trabajemos en libertad. Es un criterio que ayer fue bien visto por la mayoría de quienes entraron, pero con la lógica del Frente Amplio tiene que haber consultas a los sectores, consultas a las bases. No es que el presidente acá viene y manda, acá el presidente viene, sí, claro, y propone, y muchas veces me dan la razón y otras veces no. Y me gusta que nuestro partido sea así. A mí me gusta que el Frente Amplio sea de esta manera, que traten al presidente de igual a igual
que le tengan cariño y aprecio como a cualquier vecino. Pero en el Frente Amplio nadie es más que nadie. Y esto es una buena cosa. Hablando de todas estas cosas que hay que discutir y de hablar y encarar con el presidente del Frente Amplio mano a mano, todos los frente amplistas que lo puedan hacer, que vayan a las diferentes reuniones. ¿Cómo viene la situación del encare? Del medio, bueno, es una campaña electoral que se acerca, compleja, bien entreverada. ¿Qué perspectiva hay de ganar la elección? Más allá de las encuestas. Ese palpe que hace vos, soy el presidente, va a decir que vamos a ganar, está claro, pero... No, yo creo que vamos a ganar la elección, sí. Pero para ganarla hay que trabajar. Un poco en la pregunta tuya está mi respuesta. Sin trabajo, sin esfuerzo, sin mano a mano, sin cara a cara, sin ir a la Rambla a conversar con los vecinos, sin llamar a los parientes, no hay victoria posible, porque las victorias populares son hijas de los mano a mano, son hijas de las conversaciones personales, son hijas de poder efectivamente transmitir lo que uno va a hacer al otro. Entonces, si me preguntás hoy qué opino, es que el Frente Amplio tiene una enorme chance de ganar y que estamos haciendo las cosas lo suficientemente bien como para poder hacerlo. Bien, ¿cuál es la tarea a seguir de cara a ese gobierno? ¿Salir a trabajar? Bueno, claramente hay tres, ¿no? Organizarse también vía interna. Presentar el programa en todo el país, discutir el programa en toda la estructura, aprobar las candidaturas en noviembre, reaprobarlas en el Congreso de diciembre 8, 9 y 10 y aprobar el programa, y con el programa y los precandidatos salir a recorrer cada pueblo de cada lugar del país. Nuevamente, por quinta vez consecutiva en 2 años. Y a partir de ahí iniciar una campaña electoral cuando esté el compañero o compañera electa, con la fórmula que se va a elegir esa misma noche por parte de la mesa política, a recorrer todo el país y a transmitir nuestras ideas. Si somos capaces de hacer esto multiplicado por 100.000 hombres y mujeres, no hay duda que el Frente Amplio va a llegar al gobierno. Esto es parte del plan político que está escrito, que está publicado, que lo puede leer cualquiera en nuestra página web, pero que es una guía de trabajo. Y esa guía de trabajo la venimos cumpliendo rigurosamente. Hay varios ministerios que son claves, varios ministerios para cualquier gobierno, varios ministerios que son claves. El Ministerio del Interior, uno puede decir, está marcando esto, aquello, lo otro. Pero hay un ministerio que se habla poco, por lo pronto no lo pudimos sacar en la entrevista, te lo tiro yo arriba de la mesa, es el Ministerio de Educación y Cultura, tratando de conformar una contracultura de la política y de la democracia uruguaya. Esa es mi opinión. Sí, nosotros tenemos que, la izquierda tiene que hacer una disputa cultural. Y la disputa cultural tiene que ver con la libertad, con la paz, con los valores que se construyen en cada territorio, con el acceso al arte de las personas. Imagínate cuánto más rico es un oriental que va al teatro 3 o 4 veces al año, que puede ir a una ópera o a escuchar una banda sinfónica o cualquier espectáculo musical, que aquel que no puede hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, que el Ministerio de Educación y Cultura fortalezca el área de cultura para fortalecer las culturas territoriales, para fortalecer de alguna manera la lógica cultural que cada pueblo tiene, pero al mismo tiempo para poder hacer intercambios, es parte de la política contrahegemónica cultural. Esta lógica de no darle importancia a la cultura a nosotros nos parece asustante, ¿no? Junto con eso, Fernando, una pequeña interrupción, junto con eso, la transformación de la educación. Sí, pero eso no está a cargo del Ministerio de Educación. No, ya sé que no, pero junto con eso, digo, marcadamente este gobierno lo está haciendo. No, está claro que nos prometió una reforma que nunca llegó. Llegaron promociones de la reforma, audiovisuales de la reforma, campañas del bien público sobre la reforma. Dicho sea paso, ¿se acuerdan que ellos estaban totalmente en contra de las campañas del bien público? Y fue el gobierno que utilizó más las campañas del bien público. La que utilizó más. Pero en verdad, los padres y madres que llevan a sus niños a las escuelas públicas, o a los liceos, o a las UTUS, saben que ha empeorado el nivel educativo. No se los tengo que explicar yo porque lo saben las madres. Que hay más niños por clase,
que hay mayores problemas, que hay mayores dificultades, que los profesores y los maestros muchas veces tienen miedo, que han actuado con abuso, en el caso del Liceo de San José y en el caso del Liceo IABA y en otros casos menos conocidos, que ahora se está actuando con cierta beligerancia contra una escuela pública de Montevideo, la Escuela 35. Es decir, hay señales de autoritarismo y de colocar miedo en docentes que nuestro gobierno no puede pasar. Y pensar una educación que abarque, que haga un cambio profundo, también es pensar en la necesidad imperiosa de escuchar a maestros y profesores y académicos para hacer una transformación profunda escuchando a los actores, ¿no? Sí, claro. Sin eso se ve compleja la situación. Es realmente difícil, muy difícil. Fernando, ¿algo más para agregar? No, mandarles un abrazo a toda la audiencia y a vos en particular. Transmitirle a los vecinos y vecinas que pudieran estar escuchando el programa que no tengan duda que vamos a dejar el alma para que haya un cambio en el gobierno uruguayo y que finalmente llegue el progresismo de nuevo a gobernar y a cambiar la sociedad uruguaya, y que no lo vamos a defraudar, que en la medida que el Frente Amplio lleve al gobierno, como llegó en 2005, no lo va a defraudar. Gracias, Fernando Pereira, muchas gracias. Un abrazo por tu a todos. tiempo, gracias por la disposición. Nos quedó algo en el tintero que tiene que ver, permitime nada más que un minuto más, nada más que un minuto, ¿sí? Porque lo tenía ahí, se me había olvidado. Vos tenés años, más allá de estar en el FAM, como presidente del FA, ser un militante de años y muy activo. ¿Cuál es tu apreciación en cuanto al nivel del sistema político nuestro y de algunos dirigentes en cuanto a su exposición verbal, una verborragia que en realidad no le hace bien a la población? ¿Cuál es tu opinión? Muy crítica. Hay uruguayos y uruguayas que se han perdido en la vida democrática, que creen en el insulto, en la descalificación, en meterse con los familiares desaparecidos, con los presos políticos. Hay gente que sube el tono a tal nivel que es imposible contestarles. En el Uruguay no hay alambrado. Yo camino todos los domingos por las ferias, por los barrios, por las comunidades. Todos los días salgo al interior y converso con la gente, en los boliches, en las organizaciones, y todo el mundo es respetuoso. Y estas personas que se salen de tono le hacen daño a la política y hay que evitarlo, ¿no? De todas maneras hay que evitarlo. Entonces, digamos, hay gente que realmente es dañina para el sistema político uruguayo. ¿Hay peligro de algún Milei uruguayo? No, yo creo que no, pero sí hay peligro que nuestros debates democráticos se centren en el insulto y no en el concepto, ¿no? Digamos, la discusión de ideas tiene que ser rica. No puede basarse en agresiones, en insultar a otro por pensar diferente. No pueden basarse en descalificaciones y mentiras. No pueden basarse en colocar alambrados que dividan a uruguayos, porque eso naturalmente con el tiempo pueden hacer daño, ¿no? Se despertó el mamao a salir a trabajar y a hacer cosas. Gracias. Arriba, fuerza.